154. CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Buenos días al señor doctor Farid Simon y al señor doctor Ismael Quintana, decano Farid del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y abogado constitucionalista el doctor Ismael Quintana. A los dos muchas gracias por acompañarnos. El tema es esta denuncia, sobre todo el nivel al que quiere llegar esta denuncia, ¿no? De lesa humanidad, o sea, un delito claro que tiene un peso, diría yo, tan grande. Pero para contextualizarles voy a pedir que escuchemos esto que en producción han preparado, donde están las declaraciones del defensor del pueblo, las declaraciones del ministro de Defensa y del presidente de la República, ¿no? Esto es lo que se dijo. El parecer del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas del Ecuador con relación a un informe infame que desdibuja la imagen de una muy respetable institución como es la Defensoría del Pueblo. Y si es que hay que apoyarle a la Policía Nacional, es parte de la doctrina de las Fuerzas Armadas utilizar técnicas, doctrinas, principios, pero por sobre todo equipamiento y armamento no letal. Con esta denuncia lo que estoy pidiendo de Fiscalía General del Estado es que se inicie la investigación previa respectiva y con una medida cautelar, dado que estamos a puertas de un cambio de gobierno, se solicite la prohibición de salida de los funcionarios a los que estamos denunciando, incluido el presidente de la República. Este uso excesivo de la fuerza llegó a determinar que se prive de la vida a 6 ecuatorianos, a 14 personas se les prive de un ojo con una incapacidad temporal, 22 atentados contra la vida. Lamentamos que ese informe sea una manipulación electoral, de algo que debió haber sido una búsqueda equilibrada de esclarecer lo que sucedió entonces. El informe del Defensor del Pueblo tardó más de 500 días en ser publicados. ¡Qué coincidencia! En tiempo electoral. El informe del Defensor del Pueblo falta, sin duda alguna, a la verdad, falta a la justicia y lamentablemente es una burla para quien esperábamos algo más riguroso, algo más estricto, viniendo de una autoridad y de una institución tan importante como tiene que ser, como debe ser la Defensoría del Pueblo, que hoy se ha convertido lastimosamente en el refugio de un partido político. Bueno, estas eran las reacciones y la decisión del defensor del pueblo, ¿no? El señor doctor Carrión. Doctor Simón, bienvenido, buenos días. Este es el contexto, esto es lo que está pasando. Tiene las dimensiones, en principio diría, de un delito de lesa humanidad y es correcto entregar este informe de la verdad, se ha dicho, a un candidato presidencial. Bienvenido, buenos días, Farid. Buenos días Francisco, buenos días Ismael, un gusto verle. Felicitaciones por el matrimonio. Sé que ha cambiado de estatus jurídico ya, que ahora está más serio, así que felicitaciones, Ismael. Más que serio, está más contento. Sí, perdón, creo. Vale la pena las felicitaciones a Ismael, ¿sí? A ver, hay algunos elementos que acaba de plantear Francisco en su pregunta y yo creo que son diferenciados. La primera tema es sobre la comisión que investigó lo sucedido en octubre del 2019. Y en esa comisión hay gente que tiene total y plena credibilidad. Sibel Martínez, Juan Carlos Solines, y no creo, si uno pondría sus nombres y evaluaría su actuación, yo no creo que ninguno de ellos, de estos miembros de la comisión, hayan tenido la intención o la búsqueda o el objetivo de hacer un informe que tenga un peso político y que sea un instrumento político. Entonces, en mi perspectiva, la comisión hace una investigación sobre unos hechos graves, complejos, difíciles. Siento que lo que se excede es en mirar la perspectiva solamente desde un lado, desde la perspectiva de la sociedad civil, de la sociedad frente al Estado, y ponerlo al Estado en una posición
como el generador de la represión y no mantener un equilibrio respecto a todo lo que sucedió. Porque mi posición siempre ha sido la misma. En octubre se dieron abusos, se dieron excesos, pero se dieron abusos y excesos de lado y lado que tienen que investigarse como acciones individuales, como acciones dadas por aquellos que cometieron los abusos, no como cuestiones sistemáticas o cuestiones deliberadas como acción conjunta. Entonces, esa es una primera cuestión. Segunda cuestión sobre a quién se entregó. Tampoco me parece que sería correcto decir que se le entregó a Arauz el informe. La información suficiente, y se ha demostrado que se invitó a los dos candidatos para presentar la información, el informe. Creo yo con un objetivo que es de transición, ¿no es cierto? Estamos a punto de terminar un gobierno, hay un nuevo presidente, tendremos un nuevo presidente a partir de mayo, hay la necesidad de dar una continuidad. Entonces se invitó a los dos. No bastaba con entregar a la fiscalía. El timing es muy incorrecto. Claro. Porque entregar a la fiscalía es incorrecto desde todo punto de vista. Pero la pregunta es, ¿por qué no hacerlo si podían ir los dos? Bueno, si podían el timing ir es absolutamente incorrecto. Y ese es el otro tema. Ahí sí viene lo siguiente, que es el timing es absolutamente incorrecto. Me parece que en el sentido de la forma, ¿no es cierto? Esto de que en un momento de una campaña electoral entregar el informe en ese momento, en ese contexto, es el que genera suspicacias. Pero ya le digo, yo creo que hay que hacer la diferencia entre los tres temas. Solo quiero hacer una aclaración. Sí. Yo tengo un hermano que trabaja en la Defensoría del Pueblo. Y por eso hay cosas que entiendo que voy a hacer un análisis técnico-jurídico más que político del tema. Y por eso me acepté la invitación. Pero quiero hacer esa advertencia por si alguien considera que mis opiniones están sesgadas por eso. Pero al final del día, la pregunta es, para mí el informe tiene este problema de generalizar algo que podría individualizarse. Es decir, en un contexto tan complejo de octubre, tan complejo, tan difícil, con tantas acciones y con tantos días de tensión, de enfrentamientos y demás, considerar que hay un ataque generalizado me parece un error. Me parece que había excesos de parte de la fuerza pública que podía individualizarse, identificarse, y me parece que había excesos también de parte de quienes manifestaron, que también podría identificarse e individualizarse y establecer responsabilidades individuales. Por eso el tema de la denuncia de lesa humanidad es una ruptura, digamos, en el sentido de lo que sucedió. Porque esto implica que el Estado... Hay un quiebre ahí de percepción. Claro, el Estado atacaba sistemática y deliberadamente a la población civil. Yo no creo que del otro lado uno diga que había un objetivo de atacar a todos y causar daño inmenso, sino protestar, y en el marco de la protesta había excesos claros, indiscutibles. Sí, yo creo que eso es importante. Tener claro sobre el tema. Entonces, antes de ir donde el doctor Quintana, sí quisiera recordar esta parte que parece no se toma en cuenta y que Farid sí nos recuerda también. Esto pasaba en el Ágora de la Casa de la Cultura. He mandado este momento como amazónico compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Bueno, y parece que esta parte, señor doctor Quintana, bienvenido, buenos días. Parece que esta parte se les ha caído en el informe y tampoco se pone en contexto el secuestro a los periodistas, esa agresión casi que podría haberle costado la vida al colega Freddy Paredes, ¿no? Doctor Quintana, en este contexto, bienvenido, buenos días. Sí. Bueno, buenos días, Francisco. Un abrazo para usted, un abrazo también para Farid. Recibo sus felicitaciones con mucho agrado, pero siempre he sido un hombre serio, solo que ahora probablemente más serio. Más responsabilidades. Sí, pero siempre he sido un hombre serio. Sí. Un saludo también a la audiencia de Radio Democracia. A ver, yo también voy a empezar por señalar que nadie va a cuestionar los nombres de los integrantes de esta comisión de la verdad, que fue la que elaboró un informe muy, muy extenso de casi 300 páginas y que le entregan después de un año y pico al defensor del pueblo para que en base a ese informe presente una denuncia.
Y a mí lo que me sorprendió primero es realmente este tema de la famosa denuncia. Yo, más allá de lo que diga o no diga el informe, que por supuesto hay cosas que me parece que omite señalar, que deja de investigar, que deja de decir, y es prácticamente todos aquellos destrozos que sufrió la ciudad de Quito. El ataque a la Contraloría General del Estado es por poco y pasado de ladito en el informe, es algo que hay que decirlo, no se investiga con claridad. La agresión a periodistas es totalmente superficial. El caso de Freddy Paredes prácticamente no se menciona en el informe tampoco. Las agresiones y los vejámenes a policías, a militares. Yo recuerdo cuando a miembros del ejército, por ejemplo, se les desarmó, se les bajó de sus vehículos acá en la autopista General Rumiñahui, y sobre ese tema no se dice nada. Y peor aún sobre estas declaraciones poco felices del señor Vargas en el Coliseo Rumiñahui. Acuérdese usted ahí también esta en el ágora de la Casa de la Cultura, sí. A periodistas, a policías, y sobre estos temas me parece que el informe deja de decir lo que debería decir, y desde ese punto de vista yo, sin querer entrar a defender al presidente Moreno y a sus funcionarios, creo que sí debo concordar en que es un informe bastante sesgado, y como el informe es bastante sesgado, entonces la denuncia también tiene una carga ideológica, la denuncia penal presentada por el defensor, no sé si es defensor del pueblo o defensor del puesto, eso ya lo veremos. Eso se puede, pero ahí permítame decirle, porque en esa diferenciación sí puede estar esta carga política que dice Farid, pero ahí hay una cosa... Vamos a dejar un poco... Ismael, pero ahí hay una cosa que... para ver qué pasa a partir del 11 de abril. Yeah. Pero sí me parece que aquí el momento político en el que se está presentando el informe y luego la denuncia en fiscalía, principalmente la denuncia, es lo que a muchos llama la atención, ¿no? Tal vez este intento de este funcionario, el señor Carrión, de congraciarse con un sector político que hoy está peleando un balotaje en el proceso electoral y que tiene naturalmente las posibilidades del retorno al gobierno, más allá de que nos guste o no nos guste, eso es así. Entonces me parece que por ahí va la intención de un funcionario, y por eso digo, no sé si él es realmente defensor del pueblo o defensor del puesto. Y también porque, desde el punto de vista constitucional, lo que llama la atención es esta actuación del defensor del pueblo respecto a sus atribuciones constitucionales. El artículo 215 y el artículo 216 de la Constitución son clarísimos. El defensor del pueblo tiene constitucionalmente 4 atribuciones. La primera, presentar acciones constitucionales de defensa de derechos cuando el caso amerita. Lo otro es estar vigilante de que en ciertos procesos se garanticen las reglas, los principios, los derechos que forman parte del debido proceso. Otra atribución es esta de las famosas medidas de cumplimiento obligatorio que ya han sido delimitadas por la actual Corte Constitucional en un dictamen ya de hace un par de años. Entonces, y la investigación a los prestadores de servicios públicos. Entonces, yo no sé por dónde él va con una denuncia de carácter penal, presentando a la fiscalía, acusando de algo realmente grave. Yo creo que aquí Farid nos puede aclarar mucho más, él es una voz mucho más autorizada, por supuesto, en este tema, pero mi humilde criterio es que desde el punto de vista jurídico esa denuncia no tiene ni pies ni cabeza, no se compadece al menos con la definición que nos da el Estatuto de Roma, en el artículo 6, respecto a lo que debe entenderse por delitos o crímenes de lesa humanidad. Decir que ha habido aquí apartheid, ha habido aquí trata de personas, ha habido aquí realmente un ataque generalizado y sistemático a una población civil, o realmente lo que ocurrió con todos los bemoles que se pueda decir también, por supuesto, una legítima defensa por parte de las instituciones del orden público, Policía Nacional y, como estábamos en estado de excepción, Fuerzas Armadas también. En algunos casos incluso una legítima defensa que no llegó a ejercerse por la propia actitud de los supuestos manifestantes. Entonces me parece que desde el punto de vista jurídico esta denuncia no tiene ningún sustento. Y ahí viene... Es que deja más el carácter político que el carácter jurídico de ese petitorio. Y ahí viene entonces otra reflexión, Farid. Si el informe la verdad que elaborado por la comisión que tú resaltas, tiene que ver con todo lo que dice la denuncia, porque hay gente que dice, no, el informe está, pero la denuncia no es que la presentó la comisión, sino la elaboró el defensor del pueblo y no consta
sino que ahí hay una denuncia adjunta hacia el informe. Pero, por ejemplo, esta calificación de lesa humanidad parece que no es que recomienda o no dice el informe, Farid. Yo vuelvo a retomar una cosa sobre el tiempo, porque lo que le vuelve muy complejo al informe es el momento en que se presenta. Y mientras estaba escuchándole a Ismael y estaba pensando un poco más sobre el tema del tiempo, daba exactamente igual si presentaba hoy y esperaba un mes para presentar el informe. Podía presentar ya el presidente electo. Claro. Y se habría mirado el ejercicio ya no tanto como un ejercicio de intento de intervención política. Yo en principio me niego a creer eso. Me niego a creer que haya una intención de parte del defensor del pueblo de influir en el resultado de las elecciones. Y fíjese, aquí también hay cosas que hay que decir antes de pasar al tema técnico de lesa humanidad, que yo no estoy de acuerdo que haya el delito de lesa humanidad. Hay que mirar todos los trabajos que se ha hecho alrededor del Estatuto de Roma y la jurisprudencia que existe sobre esto, lo que significa un ataque, lo que significa sistemático o generalizado, o sea, la complejidad de la configuración del delito de lesa humanidad. Pero yo quiero plantear dos cosas alrededor de esta idea general del informe del defensor. La primera es esta aseveración casi absoluta que hace la gente partidaria de Arauz y cercana al correísmo sobre la destrucción institucional del Ecuador a partir de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana de Transición y el doctor Julio César Trujillo y el nombramiento de funcionarios públicos. Resulta que uno de esos funcionarios nombrados por el Consejo de Transición es el funcionario que ahora le está acusando el otro lado de que está favoreciendo a Arauz. Entonces, es esta doble estándar que utilizan. Cuando no les conviene algo, cuando no les favorece algo, es la acusación más absoluta. Cuando les favorece, consideran una excepción y ocultan todo lo que dicen antes. Entonces, yo quiero hacer notar esto, ¿no? Porque el defensor del pueblo es parte del proceso de nombramiento del Consejo de Transición. La Corte Constitucional, que le ha dado tantos golpes duros a Lenín Moreno, le ha dicho tantas veces no a Lenín Moreno, es parte del Consejo de Transición. Resulta que el señor Celi es un derivado de la época del señor Pollitt. Y la fiscal reemplaza a alguien que era claramente militante del partido del correísmo. Entonces, este contexto que se utiliza para juzgar acciones individuales hay que repensar. Entonces, es el mejor mensaje que uno le puede dar a las personas que hablan de la destrucción institucional que el señor defensor esté presentando este informe. Yo de verdad confío que el defensor no haya tenido una idea política detrás de la presentación del informe. Y ahí viene el tema de lesa humanidad. Respetando la opinión de Ismael, digamos que el defensor, cumpliendo su rol de protección de derechos, le pide a la Fiscalía que investigue la posibilidad de existencia de delitos en el marco de lo sucedido en octubre. Digamos que eso es posible. La pregunta es si la denuncia sobre lesa humanidad tiene bases jurídicas y técnicas adecuadas. Y insisto, cuando uno lee detalladamente la información que existe sobre ese delito, que está tipificado en el artículo 89 del COIP, de ese delito a nivel internacional, se da cuenta de que es muy difícil que uno pueda demostrar o sostener que había ataques, o sea, acciones organizadas, deliberadas, sistemáticas o generales contra la población civil que tenga que ver con muerte, tortura, detenciones ilegales, etc. La lista es ejecución extrajudicial, esclavitud, desplazamiento forzado de la población, privación ilegal de libertad, tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada. Porque la idea ahí es que puede darse eventos de tortura o puede darse eventos de detenciones ilegales o puede darse eventos de muerte. La pregunta, y son delitos diferentes, ¿no es cierto? Cada uno son distintos delitos. Cuando son parte del delito de lesa humanidad, esto implica una acción generalizada, un ataque, una organización, una idea, un objetivo. Que eso me parece que no se organizó. Yo no recuerdo que se haya organizado de parte de la policía o del ejército ataques contra la población civil. Había enfrentamientos en ciertos lugares claros. Todos vimos, además de esto es imposible negar. Y si había excesos,
son excesos individuales que deberían investigarse caso por caso qué pasó y no como una acción sistemática. Yo creo que detrás de esto hay dos ideas fundamentales desde la perspectiva de la denuncia. La primera, los delitos de lesa humanidad, desde la característica que tiene, son delitos que no prescriben. Entonces, esto tiene que ver con mantener abierto un proceso indefinidamente las acciones. O sea, esto podría seguir sistemática y haciéndose durante el tiempo, durante muchos años, porque no prescribe. La segunda cosa que tiene que ver con el delito de lesa humanidad es esta configuración de que había una acción desde el Estado deliberada sobre esto. Entonces, atribuirle a los entes estatales en general y, por lo tanto, llevar a la responsabilidad de los personeros la denuncia. En otras palabras, si uno investiga las acciones como acciones separadas o individuales, tendría que encontrar el policía, el militar o el agente del orden directamente responsable de la acción. Cuando uno plantea un delito de ataque y de lesa humanidad, lo que trasciende ya no es al ejecutor, sino empieza a ser responsables quienes toman las decisiones. Entonces yo creo que tienen esos dos objetivos: trascender de lo individual al tema de los responsables de las decisiones, haciendo ver como que eso serían acciones deliberadas y no acciones individuales de exceso. Y la segunda, el tema de la prescripción. Pero personalmente, sí. Y no se trata de un tema ya de política, sino un tema jurídico. Uno lee el delito de lesa humanidad, lee las descripciones sobre lo que implica el delito y no cabe. No cabe. No se aplica. Claro. Entonces ahí cobra fuerza lo que el doctor Quintana nos dice. Esta es una acción política en donde se busca justamente estos dos elementos que acaba de describir Farid, que es que no prescriben y que le permite decir, como un hecho así público que además genera noticia mundial, ¿no? Que está pidiendo el defensor del pueblo la prohibición de salida del presidente y sus ministros, ¿no? O sea, así entonces hay una visualización de lo que quieren hacer y que quieren dejar, doctor Quintana. A ver, es que además yo creo que sí hay que recordar una cuestión que salió incluso en Televisión Nacional en octubre de 2019. Yo me acuerdo este funcionario metido ahí en el Ágora de la Casa de la Cultura, congregado con el movimiento indígena, arengando agrupándose, arengando al señor Isa, al señor Vargas, y claro, después de todo esto se conforma una comisión que se supone que debía hacerlo, no me acuerdo si eran 60 o 90 días, me parece que eran 90 días, y que se ha tardado más de 90 días en entregar un informe. Y a mí sí me llama la atención, o sea, yo sí insisto en el tiempo, porque ¿por qué razón en una segunda vuelta electoral se presenta un informe? Primero, sí, es verdad, el defensor invita a los 3 candidatos más votados en la papeleta presidencial a ir al evento de entrega del informe para que reciban cada uno, entiendo yo, un ejemplar. 2 no van, uno que ya no es candidato, el otro que sigue siendo candidato, pero decidió por la razón que haya sido no ir, me refiero al señor Lasso, y naturalmente el candidato al correísmo decide ir. ¿Por qué decide ir? Decide ir porque básicamente se trata de un informe entregado por un funcionario que ha venido dándoles la razón en muchas cosas, intentando congraciarse. ¿Congraciarse por qué? Porque todos hemos escuchado de boca del candidato Arauz decir que tan pronto él llegue al poder, él iniciará todos los procedimientos necesarios para rever las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, básicamente los nombramientos de autoridades. Más allá de la discusión jurídica que podamos tener sobre si eso es o no factible, es una decisión de carácter político que él ya la ha tomado y me parece que esto tiene mucho que ver con las actuaciones últimas del defensor del pueblo. Entonces, por supuesto que a mi juicio detrás de esto hay una decisión de carácter político, primero de congraciarse con el correísmo, segundo de negar también el otro lado de la historia, es decir, desde el punto de vista estatal también qué ocurrió. Yo vuelvo a insistir, en el informe no se dice nada, en la denuncia de casi 80 páginas, 72, 78 páginas, tampoco se dice nada respecto a esto. Entonces, ¿de qué defensor del pueblo estamos hablando? Si es que entonces los policías acaso no son pueblo, los militares no son pueblo, los dueños de las florícolas que fueron asaltadas, que fueron invadidas no son pueblo, de las plantas productoras de leche que también fueron atacadas no son pueblo. Los periodistas retenidos, agredidos, como Freddy Paredes y otros,
¿Acaso ellos no son pueblo? Entonces, ¿que ellos no merecen la tutela de sus derechos fundamentales por parte de este funcionario cuyo sueldo sale pagado de todos nosotros? ¿O es que él solo es defensor de aquellos derechos que a él sesgadamente le conviene defender? Entonces, por eso yo sí cuestiono desde el punto de vista constitucional incluso la atribución que él tiene, no para él como ciudadano presentar una denuncia, porque está claro que aquí nosotros, Farid, usted, don Francisco, yo, podemos ir a la fiscalía y presentar formalmente una denuncia. Hágalo como ciudadano, hágalo a título personal, hágalo como Freddy Carrión, abogado o ciudadano. No lo haga movilizando toda una institución pública, funcionarios también, utilizando el eslogan, el logotipo, la infraestructura de la institución para presentar una denuncia cuando usted carece de esas atribuciones constitucionales. Y es que tampoco lo digo yo, vale incluso remitirse al dictamen de la Corte Constitucional sobre las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad que presentó Moreno hace un poco más de año y medio, 2 años, uno de los primeros dictámenes de la Corte Constitucional, donde le delimitaron claramente al defensor del pueblo en este proyecto de ley, que ahora ya es ley, la ley de defensoría del pueblo, en la que le dijeron, ojo, usted no es juez, primero. Usted no decide sobre los derechos fundamentales. Usted es una especie de mediador. Usted es un funcionario que debe velar por la tutela y protección de los derechos fundamentales, pero ¿bajo qué vías? Las vías que la Constitución le entrega. Él puede presentar acciones de protección, acciones de habeas data, de habeas corpus. Para eso está el defensor del pueblo. El defensor del pueblo está para incentivar medidas de cumplimiento obligatorio en materia de protección de derechos fundamentales, pero me parece que meterse al campo penal y con acusaciones tan graves que ya Farid también en esto concordamos, que creemos los dos que desde el punto de vista jurídico, él con mucha más autoridad que yo también, por supuesto, no hay fundamento para presentar. Entonces, no gaste recursos de la institución, no le haga perder el tiempo a la Fiscalía, que creo que ahora está sobrecargada de trabajo en materia de investigación de posibles delitos, y no haga perder el tiempo, y no haga esto, porque entonces ahí tenemos una conclusión muy clara. Su actuación, lejos de ser técnica, lejos de ser jurídica, es una actuación eminentemente política. Lo más probable es que Fiscalía tenga que archivar esta denuncia porque no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, eso es lo único que uno le cuestiona a este caballero. Enfóquese en su trabajo, dedíquese a hacer las cuestiones que le corresponden a la Defensoría del Pueblo y no entre usted a ser un actor político, porque si el señor Carrión quiere convertirse en un actor político, renuncia al cargo de defensor del pueblo y postúlese por el movimiento correísta alguna candidatura, alguna dignidad, o pida algún ministerio, alguna subsecretaría, para que ahí le podamos ver de mejor manera, mejor ubicado y que sus actuaciones se entiendan mucho más que como ahora. Pero me parece que presentar una denuncia absolutamente juzgada, eso es faltarle primero a la ética, a la verdad, y segundo, abusar del derecho. Y eso es lo que creo que está haciendo el señor Carrión. Entonces, lo que corresponde, Farid, es, como nos ha insinuado ya el doctor Quintana, nos lleva a que la Fiscalía podría desechar la denuncia y decir, oiga, no es correctamente presentada, usted puede presentar otro tipo de denuncias, o qué podría hacer, cuál debería ser la reacción de la Fiscalía, claro, tan abrumada con tanta denuncia y con tanta investigación que están pendientes ahí, Farid. ¿Cuál debe ser el camino de esto que le ha dado protagonismo al señor Carrión casi al mismo nivel de cuando le nombraban defensor del pueblo? Primero, la Fiscalía tiene un retardo de 16 meses o más para investigar los eventos que se podían configurar de delito en el marco de octubre, ¿no es cierto?, claro, del 2019. Lo que hay que recordar, que lo que estamos diciendo aquí no es que no haya habido eventuales o que haya existido abusos, que no haya existido abusos y excesos. Abusos de un lado, de parte del Estado, porque hay que recordar aquí que ahí hay un Estado, ciudadanos, de parte de funcionarios estatales contra ciudadanos, funcionarios que actuaban amparados por el Estado contra ciudadanos, y excesos de ciudadanos que actuaban amparados inicialmente en su derecho a la protesta y a la libertad de expresión que les acompaña. Entonces, en este intercambio, en esta doble vía, digamos, hay ciudadanos que excedieron su derecho a la protesta
y que convirtieron el derecho a la protesta, que debe ser pacífico en el contexto de ciertas reglas sobre cómo se expresa eso, en actos violentos donde se hicieron daños. Decir que las protestas de octubre y que todos los que salieron en octubre salieron con el objetivo de dañar, afectar, violar derechos de otras personas mediante delitos, me parece que es un exceso. Entonces ahí hay personas con nombres y apellidos que uno podría determinar la responsabilidad que tienen en daños a otros. No hacerlo es igual de irresponsable que creer o afirmar que el conjunto del Estado se organizó para atacar a la población civil que estaba protestando. Entonces, a mí me parece que el exceso es si uno mira como sistemático lo del Estado y pierde de vista lo que pasó con la sociedad civil, está teniendo un informe poco equilibrado. Y si, de un lado, dice que todas las protestas fueron pacíficas y cumplieron con los estándares internacionales sobre el derecho a la protesta, está mintiendo. Como también se miente si se dice que todas las actuaciones estatales, todas las actuaciones de los funcionarios públicos fueron respetuosas de los derechos y no cometieron infracciones. Entonces, esta es la primera cosa que yo creo que hay que recordar, porque el país necesita saber exactamente lo que pasó y que se determine las responsabilidades. Y la Fiscalía tiene un rol central en esto, porque la Fiscalía tiene que investigar, porque esa es su obligación, los actos que se constituyen delitos, sea en el marco de la protesta, de una protesta legítima que tiene rasgos de exceso, hay momentos, hay personas, hay acciones abusivas, y en el marco de la obligación estatal de cuidar el orden, de generar condiciones de paz, donde también hay excesos y abusos. Y ese es un deber de la Fiscalía. Insisto, le hace un flaco favor al proceso acusar de lesa humanidad por la idea de sistematicidad, de ataque deliberado, etc. Al final, en ese tema, lo que terminé haciendo que tiene que no archivar la denuncia, pero claro, eso no implica que deje de investigar las acciones que se digan, las acciones que hay abuso. Entonces, yo me siento como en estos casos, cuando uno mira estas cosas, dice, ¿por qué la gente no cree en los abogados? ¿Por qué la gente no cree en el derecho? ¿Por qué la gente no cree en la justicia? ¿Por qué hacemos estas cosas? Pues simplemente es como que a ojos del conjunto de la población, que hay un debate tan extremo donde dice, no pasó nada, o sí pasó, mejor dicho. Cuando se dice que hay delitos de lesa humanidad, se está exacerbando los conceptos. Pero la gente dice, oiga, pero sí pasó algo, ¿no es cierto? Y los abogados nos entrampamos en unas discusiones terminológicas, conceptuales, que la gente dice, bueno, oiga, aquí dice que sí, y hay un montón de gente que dice que no, y hay una polarización extrema, no hay puntos intermedios. Yo creo que lo correcto en este momento es, lo que pasa es que también en el mundo de la política a la Fiscalía se le ha descalificado totalmente, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la política le descalificó a la Fiscalía, lo que decida la Fiscalía será vista también como una acción política, ¿me entienden? Es como, es un círculo... La institucionalidad fue afectada para poderla usar en el momento que crean, y quien está en el poder, pues, Farid. Y a eso viene la reflexión que estaba haciendo. Cuando uno tiene este círculo vicioso donde cada vez que el Estado hace algo que no le conviene a una de las partes del juego, le destroza y dice que simplemente es un agente de la política, cuando realmente se necesita de que funcione el Estado, quien está afectado por la decisión estatal, incluso siendo justa la decisión estatal, va a usar siempre la carta de la utilización política del Estado. Entonces, por eso es que es, lo que decía hace un momento, es claramente un contrasentido de quienes desde el correísmo defienden ardorosamente el informe del defensor del pueblo nombrado por Trujillo. Cuando al día siguiente dicen que el otro funcionario nombrado por Trujillo no sirve para nada, no tiene valor porque es parte de esta estrategia, de este plan malévolo para perseguir al correísmo. Entonces, lo que hace es destruir la institucionalidad de lo que está pasando. Y no porque hayan sido nombradas esas personas, sino porque están puestas al servicio desde hace muchos años, las personas en las instituciones, porque básicamente las instituciones no han cambiado. La única institución que ha cambiado descriptivamente, y esto Ismael puede detallar más, es el Consejo de Participación Ciudadana. Después la Fiscalía sigue siendo la misma, la Defensoría del Pueblo sigue siendo la misma, la Contraloría sigue siendo la misma. O sea, las instituciones son las mismas que estaban en la Constitución del 2008. Claro. Las personas son distintas y este ataque a las instituciones
tienen efectos muy malos para el país. Y entonces, desde este punto de vista, doctor Quintana, Ismael, lo que usted sugiere que debería hacer la Fiscalía, a la que le atacaran, como dice Farid, estamos en un camino de intentar recuperar la institucionalidad, pero hay que darle también espacio a esa institucionalidad. Y si gente como el doctor Carrión, defensor del pueblo, intenta poner un poco de dinamita en la institucionalidad, claro, nadie va a creer, y el rol de los abogados, incluso de los que reflexionan públicamente, parecería que es confundirnos solamente, doctor Quintana. A ver, sí, yo creo que aquí el rol de la Fiscalía va a ser fundamental, y fundamental por varias cosas. La primera, para poner también un alto a este abuso que se hace generalmente de andar presentando denuncias, como que si todos los conflictos jurídicos o los políticos, que es lo más grave, se tuviesen que judicializar. Entonces, Fiscalía creo que debe tener ya digamos aquí, un rol mucho más preponderante para poner un alto. Cierto es que Fiscalía tiene la obligación constitucional de investigar esta clase de denuncias, de acusaciones que se hacen, pero claro, si luego de la investigación, y no lo digo yo, lo dice el Código Integral Penal, si luego de la investigación Fiscalía encuentra que no hay fundamentos para formular un dictamen acusatorio, si es que no hay necesidad de ir a una etapa de instrucción fiscal, pues el tema tiene que quedar archivado. Y ahí es donde yo digo, y aquí es donde juega un importante rol el papel no solo de Fiscalía, del defensor del pueblo también, de utilizar el derecho cuando corresponde y ejercer las facultades que uno tiene y limitarse a ejercerlas con responsabilidad. Ahora, ya veremos también la actuación de Fiscalía, y eso yo creo que Fiscalía va a tenerlo ahí guardado, esa es mi percepción, hasta después de lo que ocurra el 11 de abril. Yeah. Porque todo a partir del 11 de abril, y por eso es que vivimos de tumbo en tumbo con este tema de la institucionalidad, ¿no? Es decir, todo, ya vamos a ver cómo se van acomodando las instituciones nuestras. Yo esperaría que no cambie el comportamiento que han tenido instituciones como la Corte Constitucional, como la propia Contraloría General del Estado en algunos casos, como la propia Fiscalía General del Estado, entre otras. De otras mejor me reservo mis comentarios. Hay gente todavía muy ligada al correísmo, como es el caso del Consejo de la Judicatura, que ya veremos cómo se van acomodando esas frutas en el evento, no consentido, por supuesto, de que el correísmo retorne al gobierno. Entonces, yo creo que esta denuncia va a quedar un rato en la nevera, a esperar el 11 de abril, y a partir del 11 de abril vamos a empezar a ver cómo se van dando las investigaciones relacionadas con este tema. Y veremos si es que efectivamente Fiscalía acoge los petitorios de actos urgentes que ha formulado el señor Carrión en la denuncia para solicitar al juez competente la prohibición de salida del país del presidente de la República, que en ese momento ya será prácticamente expresidente de la República, y de otros altos funcionarios como el ministro de Defensa, etcétera, etcétera. Y además, dentro de esto, un rol importante que va a ser el de la función judicial, porque por supuesto Fiscalía no puede obrar sola. La Fiscalía para algunas cosas necesita la decisión y la autorización de la Corte Nacional de Justicia, que en su sala penal va a ser el juez de fuero en el evento que se requiera de estos altos funcionarios. Ya veremos ahí la actuación de jueces como Camacho, como Saquicela, que ahora preside la Corte. Veremos que ojalá no pase en Ecuador, si es que, vuelvo a insistir, en el evento no consentido de un retorno del correato al poder, si es que no se produce el fenómeno boliviano o el fenómeno argentino, en el que, claro, esta gente ha regresado al poder de alguna u otra manera, a través de otros, como pretende Correa ahora con el señor Arauz. Lo ha hecho Cristina Fernández, aunque ella está en la vicepresidencia, Evo Morales a través de Arce, y usted ha visto cómo el comportamiento de las instituciones democráticas cambia, ¿no? Entonces, cuando Morales estaba fuera del país, denuncias penales contra él, órdenes de detención también ahí presentes, dictadas por las Cortes, pedidas por Fiscalía. Lo propio en Argentina, juicios penales contra los Kirchner. Y resulta que cuando ellos retornan al poder, de alguno u otro modo, estos temas se archivan, estos temas desaparecen, se desestiman las denuncias. Yo quiero pensar que eso no va a pasar en Ecuador, pero tampoco le puedo asegurar que eso deje de ocurrir. Así que me parece que la denuncia, por eso yo insisto, es un elemento político muy importante que nos va a decir al menos
cómo va a ser el comportamiento de estas instituciones como Fiscalía, como Corte Nacional de Justicia, a partir del 11 de abril. Por eso es que yo vuelvo a insistir, me parece que hoy no era el momento adecuado para presentar una denuncia, al menos de este tipo. Peor el informe, creo que esto se pudo haber hecho antes o haber esperado a que culmine el proceso electoral, porque ya un maltrecho proceso electoral como el que tenemos le hace daño esto, porque mire usted que este informe y esa denuncia, que podrían tener, digo yo, una muy buena intención, creo que no, pero démosle el beneficio de la duda, que podrían tener una muy buena intención, está siendo utilizado como una herramienta de campaña política por parte del correísmo. ¿Para qué? Para precisamente hacer lo que Farid señalaba, acusar de lo que han dicho, ¿no? La fiscal 10/20 del Trujillato, la corte 10/20, la corte de lujo, etcétera, etcétera. Entonces, el correísmo está bien usando esta información para hacerse una buena campaña electoral y en medio de esto hay un funcionario, el defensor del pueblo, que se está dejando utilizar. No sé si por inocencia. No sé si dejándose utilizar. Claro, ahí la duda esa de dejándose utilizar. Eso es lo grave de que se utilice el tema de los derechos humanos para hacer política electoral en el país. Y eso es lo que está pasando con este caso. Yo les quiero agradecer, ojalá no sea el círculo vicioso que nos recordaba Farid, sino que la institucionalidad un poco aprenda a sostenerse más allá de los cambios o de lo que pueda pasar el 11 de abril. Agradecer al señor doctor Farid Simón y al doctor Ismael Quintana por participar en este diálogo. Muchas gracias a los dos, un gusto saludarles. Gracias, buen día. Gracias, Farid, gracias. Han estado con nosotros el doctor Farid Simón, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, y el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Enseguida volvemos. Ya el tema de la justicia norteamericana mira a los exdirectivos de Seguro Sucre. Estarán con nosotros el periodista Arturo Torres y la doctora María Laura Patiño. Ya volvemos.